Bueno, mis hermanos, voy a compartir un tema que es muy amplio. El Señor me puso esto en mi corazón y ahora sí que me atreví de compartir este tema porque es un tema eh, que necesita mucho estudio, pero ahora sí que con la sabiduría que Dios me ha dado y nada más, eh, pues me encomiendo a Él, ¿no? Porque traté de evadir este mensaje, pero no se pudo. Entonces, hemos compartido temas como por ejemplo las ofrendas que nosotros traemos al Señor, la restauración del altar de Dios, porque estamos en medio de esta restauración, el tema pasado, restaurando el ánimo, mis hermanos. Hay desánimos en las iglesias, no solamente aquí, no solamente usted, si está sufriendo de un desánimo, no solamente usted, sino que en todas las iglesias. Después de la pandemia, ¿verdad? Hubo un gran cambio en las iglesias. Le pido de favor que usted me acompañe en Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, 4, 5, que son la carta que estamos estudiando con el hermano Alejandro. Que Dios bendice su vida. Los jueves estamos compartiendo, Él nos está compartiendo estas enseñanzas que también usted está cordialmente invitado a que venga a reunirse con nosotros. Primera de Pedro 2, 4, 5, pero yo le voy a leer Éxodos 19, 6. Usted me espera ahí en Primera de Pedro 2, 4, 5. Dice en Éxodos 19, 2: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ok? En Éxodo dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que dijo Dios a Moisés, mis hermanos, que le dijera al pueblo de Israel? Que ellos eran un reino de sacerdotes. En Primera de Pedro dice, acordándose, Primera de Pedro 2, 4 al 5, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo estamos ejerciendo este ministerio, mis hermanos? De sacerdocio, del sacerdote, de ser sacerdotes, cabezas de hogar. El día de hoy, los que estamos aquí, ¿cómo estamos ejerciendo este ministerio de ser sacerdotes del hogar? Yo sé que muchos, por eso yo le dije, este es un tema muy importante y muy, creo que no puedo decir delicado, sino que necesita mucho estudio y por supuesto también experiencia, ¿no? Por ejemplo, hay muchos hermanos aquí que pues ya tienen pues muchos años con una familia, su esposa, sus hijos, y yo apenas estoy comenzando, ¿verdad? Y pues el sacerdocio, mis hermanos, de eso se trata, ¿no? De cuidar nuestra familia, de ser sacerdotes, de ser cabeza del hogar. Y antes de continuar, a este tema le puse restaurando el sacerdocio. Restaurando, recordemos que estamos en una restauración, restaurando el sacerdocio. Entonces, por ejemplo, mi hermano Alejandro tiene pues hijos ya grandes, pues tiene una experiencia, mi hermano Ernesto también, hermano Dionisio, hermano Miguel, pues yo y hermano Edison estamos apenas en pañales, ¿verdad? En el matrimonio. Y pues pedimos, ¿no? Pedimos sabiduría al Señor, que Dios nos ayude a hacer y mejor dicho, realizar este ministerio del sacerdocio, de ser sacerdotes de nuestro hogar. Voy a
no sé si usted tiene un concepto de lo que es ser un sacerdote, ¿no? Por ejemplo, en la Iglesia Católica sabemos que el sacerdote es el padre, ¿no? Le decimos sacerdote. Y pues obviamente pues ellos hacen su trabajo, ¿no? En la manera que ellos son enseñados. En el diccionario secular, la palabra sacerdote, fíjese qué es lo que dice. El diccionario secular dice, persona que consagra, fíjese, el diccionario secular no se equivoca pues del todo, ¿no? Persona que se consagra su vida a alguna divinidad y que tiene entre sus funciones principales, dice, dirigir los ritos religiosos y ofrecer los sacrificios a la divinidad, o sea, al Dios que sirve. Y ponen como un ejemplo, dice, las sacerdotisas de Vesta eran vírgenes y se encargaban de mantener el fuego siempre encendido. O sea, no está del todo equivocado. O sea, el sacerdote es lo que ellos hacían, también su función de ellos en el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, voy a leer algunos versículos, por ejemplo, para poder entender cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento, o sea, bíblicamente. En Levítico 5:6 dice, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió, o sea, la persona, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y ahí está la función del sacerdote, dice, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. En otra versión dice, y traerá, y dice, y traerle al Señor una oveja o una cabra de su rebaño como sacrificio por el pecado. Entonces dice, entonces el sacerdote hará para esa persona la ceremonia de purificación por el pecado que cometió. Era el trabajo del sacerdote en el Antiguo Testamento y es lo que hizo nuestro Señor Jesús con nosotros. ¿Ok? Purificación. Él nos purificó a través de su sacrificio, a través de su sangre, mis hermanos. Cuando nosotros recibimos a Dios, sabemos que Él es el sumo sacerdote. Entonces dice aquí, el sacerdote hará para esa persona la ceremonia de purificación por el pecado que cometió. Ahora nosotros, mis hermanos, yo sé que por eso es que Dios nos está hablando, mis hermanos, para poder nosotros desarrollar el ministerio del sacerdote o del sacerdocio, no solamente en nuestra casa, sino que aquí en la iglesia, mis hermanos. Y vamos a entender muy bien esto, porque cuando nosotros entendemos la función de ser un sacerdote, vamos a desarrollar ese ministerio, mis hermanos, porque es un ministerio y no es solamente por ejemplo, en nuestro caso, no solamente es el encargado de la iglesia, no solamente el que está ministrando la alabanza, sino que todos nosotros podemos, mis hermanos, podemos hacer ese ministerio del sacerdocio. Recordemos que Primera de Pedro dice que todos somos, sacerdocio santo. Dice edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio. Entonces, o sea, todos en general, mis hermanos, podemos hacer ese ministerio. Un sacerdote, el diccionario bíblico dice aquí, un sacerdote, especialmente un sacerdote principal, dice, un ministro, fíjese, ¿qué es lo que es un sacerdote? Un ministro, un sirviente personal. Ahí están los dos significados, ministro, ministrar, y un sirviente personal, un oficial, específicamente el sumo sacerdote que descendía de Aarón. Pero quiero subrayar, mis hermanos, los significados de ser un sacerdote, ser un ministro, ser un sirviente y un oficial. Y esta palabra proviene de una palabra
que no lo voy a mencionar, pero esta palabra significa siervo personal, ser un siervo personal, mis hermanos, siervo personal del Señor. ¿Cuántos de nosotros? Pablo dice también, dice, yo soy un siervo del Señor. Entonces, ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, somos siervos del Señor? Entonces, usted es un sacerdote también. Dice, aquel cuya vida entera, dice, giraba alrededor del servicio a Jehová, tanto por medio del ministerio en el tabernáculo o en el templo tiempos posteriores, como al tomar sobre sí culpas del pueblo de Israel. Ahí está el significado de ser sacerdote, siervo personal, mis hermanos, servir al Señor, servirlo a Él, tanto en el templo como también en el tabernáculo, dice, ministrando, sirviendo, ministrando. ¿Qué es lo que usted viene aquí, por ejemplo, mi hermano, ahí está en la consola, está sirviendo, está haciendo una función? Los que tocamos aquí, tal vez usted hizo algo o va a hacer algo en este momento, o va a hacer algo por alguien, usted está sirviendo, está haciendo esa función de ser un sacerdote. Si usted, mis hermanos, usted ora por sus hijos, ora por su esposa, o usted esposa está orando por su esposo, usted está cumpliendo esa función. Si sus hijos, recordemos Job, no me quiero adelantar, como que decía Job, ¿verdad? Por si mis hijos han pecado, él ofrecía sacrificios. En Éxodos 28-29 dice, y llevaron a Aarón los nombres de los hijos de Israel voy a leerlo muy bien. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Tal vez no lo entendimos muy bien, voy a leerla en otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, de esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él, fíjese, que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. O sea, un sacerdote, mis hermanos, es el que representa al pueblo cuando entra en la presencia del Señor. Si usted está en este momento aquí, mis hermanos, usted está en este momento aquí, su familia está afuera, usted vino a representar a su familia ante la presencia del Señor. Yo pienso que usted, mis hermanos, usted oró por sus hijos, usted dentro de la alabanza o no oró. Oramos por la hermana Gaby, oramos por el hermano Gustavo. Entonces, de esa manera, mis hermanos, estamos en representación del pueblo. Como somos servidores de Dios, obviamente estamos sirviendo, estamos en representación del Señor también, como sacerdotes, mis hermanos. Ojalá que, por eso le dije que es un tema muy amplio, ojalá que Dios y el Espíritu Santo le dé un poquito más de entendimiento, más de lo que yo puedo explicar. Entonces, esta palabra, mis hermanos, significa servir al Señor como sacerdote. O sea, esta palabra en griego es servir al Señor como sacerdote. Entonces, los cristianos, mis hermanos, somos llamados a hacer muchas cosas o muchos, ¿cómo decir? Sí, muchas cosas, muchos ministerios cuando seguimos al Señor y su santa palabra. Pero entonces hay dos deberes que se destacan, dos deberes muy importantes que se destacan, mis hermanos, que es el sacerdocio. O sea, que es el servir al Señor y ser representante del Señor. Cuando se le preguntó a Jesús, mis hermanos, sobre la mayor responsabilidad que deberían tener sus seguidores, sus discípulos, Cristo no dudó, mis hermanos, en afirmar que el amor y el servicio a Dios son
los primeros por encima de todo, el amor y el servicio a Dios. Entonces, mis hermanos, hay que servirle al Señor. Por ejemplo, cuando este texto también lo leímos hace 8 días, cuando el fariseo dice que le preguntó al Señor cuál era el mandamiento más importante, el intérprete de la ley. ¿Cuál era el mandamiento más importante? Maestro, dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí está el servicio al Señor y el amar a nuestro prójimo. O sea, amar a nuestro Dios. Cuando nosotros estamos amando al Señor con toda nuestra alma, nuestro corazón, obviamente le vamos a servir, ¿o no? O sea, sería contradictorio, mis hermanos, que decimos que amamos al Señor pero no hacemos nada, ¿verdad? Y pues obviamente amamos a nuestro prójimo. Estas son las 2 tareas más importantes, mis hermanos, como sacerdotes que nosotros debemos de hacer o tenemos que hacer. No es un don, ¿ok? Es una tarea, es un ministerio que nosotros debemos de hacer. Entonces, mis hermanos, con todo nuestro corazón, con todo mi corazón, mi alma, mi mente, mi fuerza, debo amar a Dios, al Dios que me crió, al Dios que me rescató, al Dios que me amó cuando yo estaba en mis delitos y pecados. Entonces Cristo nos llama, mis hermanos, a amar a nuestro prójimo también, es decir, cualquier persona que está a nuestro alrededor, principalmente nuestra familia. Por eso lo dije, si usted pidió por su familia, si usted vino en representación de su familia, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos con esta idea de ser sacerdotes? O sea, cuando venimos, no solamente cuando venimos aquí en la iglesia, mis hermanos, pero cuando oramos, ¿cuántos de nosotros ejercemos este ministerio de ser sacerdotes? Pedir por los pecados de nuestros hijos, pedir por los pecados de mi esposa, pedir por los pecados de nuestras familias que no han llegado en los caminos del Señor, pedir por las personas que conocemos, pedir por quizás por una persona que nos está haciendo la vida de cuadritos y que no es cristiano o cristiana, mis hermanos. Ahí vamos a desarrollar el ministerio de ser sacerdotes. Es una tarea difícil de cumplir por causa de muchas tareas, muchas actividades que el mundo quizás nos ofrece. Nuestro calendario está lleno, mis hermanos, de hacer tantas cosas que no estamos ejerciendo este ministerio de ser sacerdotes. Real sacerdocio, pueblo santo. Entonces, amar a nuestro prójimo, mis hermanos, es más allá que un sentimiento, que solamente como una amistad, o nada más porque me cae bien, sino que va más allá. Recordemos que Cristo nos dijo o nos dice, aún a tus enemigos, dice, si tienes sed, dales. Ahí darle es un servicio. Cuando usted está dando algo para alguien, es un servicio que usted le está dando, le está ofreciendo ese servicio, mis hermanos. Entonces, ¿cómo podemos demostrar el amor por otros, mis hermanos? En servirles, en el servicio. Pablo, mis hermanos, vamos a Gálatas 5:13. Pablo enfatiza cuando dice a los Gálatas que Cristo los libró, mis hermanos, para que puedan servir por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Ahí Pablo dice que uno tiene que servir por amor los unos a los otros. Tenemos que amarnos, mis hermanos. Gálatas 5:13. ¿Ya estamos ahí? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, dice, por amor los unos a los otros. Entonces, ¿qué quiere decir sacerdote? Ser un siervo, ser un servidor de Dios,
mis hermanos, y amar a nuestro Dios. Eso es el papel de un sacerdote. Entonces, mis hermanos, debemos de cumplir ese llamado de servirnos unos a otros. Cuando nosotros venimos, cuando estamos, mis hermanos, haciendo cualquier actividad, si alguien necesita ayuda, vamos a servirle, porque esa es nuestra tarea, de servir unos a otros. Sé que es un poquito difícil y tenemos que aprender. Todos nosotros aquí, mis hermanos, estamos aprendiendo juntos. Yo estoy aprendiendo con ustedes, ustedes están aprendiendo también, o sea que todos. Por eso es que Dios está haciendo una restauración de la iglesia, mis hermanos, porque Dios quiere usar cada uno de nosotros, los que estamos aquí, principalmente los varones. Bueno, no echando de menos a las hermanas, ¿verdad? Pero nosotros, los varones, como sacerdotes, como cabeza de hogar, mis hermanos, debemos ejercer este papel. Entonces, ¿cómo podemos cumplir este llamado, mis hermanos? O este servicio, o este ministerio de servir unos a otros. Fíjese, como esposos y padres cristianos, mis hermanos, ¿cómo debemos ver este ministerio hacia nuestra familia de ser sacerdotes? ¿Cómo debemos ver ese ministerio del sacerdocio hacia, o sea, a favor de nuestra familia? Ese es el papel de ser un sacerdote, mis hermanos. Es hacer algo a favor de nuestra familia. ¿Cómo podemos o cómo debemos responder cuando nuestros hijos, adolescentes, mis hermanos, no quieren escuchar de Dios, no quieren venir a la iglesia, se han alejado? ¿Cómo debemos comportarnos cuando ellos están en delitos y pecados? ¿Cómo podemos hacer algo por ellos como sacerdotes que somos? ¿Cómo debemos responder cuando decepcionamos a nuestra esposa? Ahí entra el papel de un sacerdote, mis hermanos. ¿Cómo podemos responder o cómo debemos actuar? ¿Qué tengo que hacer cuando decepcionamos a nuestra esposa? O usted, esposa, ¿qué puede hacer cuando decepciona a su esposo? Ahí entra el papel del sacerdote, el sacerdocio, mis hermanos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras familias cuando están pasando momentos difíciles? O dentro de nuestra iglesia también, ¿cómo podemos ayudar? Recordemos que el sacerdote es un siervo, es para servir, ¿ok? Entonces, creo que muchos, o quizás tenemos un mal concepto de ser sacerdotes. Cuando decimos, es que tú eres el sacerdote de tu casa, de tu hogar, eres cabeza del hogar. Entonces creo que como que nos creemos como ser una autoridad y ser autoritario, ¿verdad? Es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque yo soy la autoridad. No, recordemos que el sacerdote es un siervo, mis hermanos. Está para servir. Entonces, para servir a favor de, ¿qué puedo hacer por mi esposa? ¿Qué puedo hacer por mis hijos? ¿Qué puedo hacer por mi familia? ¿Qué puedo hacer por mis papás? Hablando espiritualmente, mis hermanos. ¿Qué tipo de ministerio es el que deberíamos tener en nuestros hogares, mis hermanos? Es el ser sacerdotes. Ministerio sacerdotal. Si podemos entender esto, yo le pido a Dios, mis hermanos, que yo pueda entender muy bien esto y para poder ejercerlo. Esta enseñanza, por eso le dije que es algo muy difícil, porque me hace falta mucho con respecto a esta enseñanza, mis hermanos. Yo estoy ahora sí que en ceros, aún me falta muchísimos en la práctica. Pero gracias a Dios, mis hermanos, yo le doy gracias a Dios que Dios me está dando estos temas para yo aprender, para usted aprender también. Todo hombre o esposo, mis hermanos, cabeza de hogar, debe servir como sacerdote en su hogar. Servir, ¿ok? Debe servir como sacerdote en su hogar.
Debido a que el ministerio, mis hermanos cristianos, representa a Cristo. Nosotros recordemos que el sacerdote era representación, estaba como representación del pueblo, entraba al templo como representación del pueblo, a favor del pueblo cuando ellos pecaban. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos, ¿ok?, como representación de Cristo, estamos representando a Cristo. Y nuestro Señor Jesús, su oficio fundamental es el sacerdote, ¿ok? O sea, él es el sumo sacerdote. Entonces, el objetivo principal de nuestro servicio como cristianos, mis hermanos, debe ser, ¿ok?, debe ser como sacerdotes, debe ser como redentor, como nuestro Señor Jesús. Así como en el papel de un sacerdote es redentor, es para librar, es para pedir a favor del pueblo, mis hermanos, así nosotros debemos de hacer un papel de libertador, no de condenador, de libertador. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo yo hacer para que mi esposa se entregue más a Dios? ¿Qué puedo yo hacer para que mi esposa o mi esposo, o sea, ambos, mis hermanos, porque somos un cuerpo en Cristo? En Cristo Jesús no hay, o sea, no hay, ahora sí que no hay un género más que el otro, mis hermanos. La Biblia, mis hermanos, está llena de sacerdotes, porque el tema principal de la Biblia es la redención de los pecadores, ¿ok? Cristo Jesús vino a redimirnos, vino a morir por nosotros. Entonces, si nosotros, mis hermanos, si nosotros queremos ser la imagen de Cristo, pues nosotros también debemos de servir, de dar nuestra vida por otros también. Desde la creación hasta la caída de Adán, mis hermanos, los pactos del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo Jesús en la cruz, el comienzo de la iglesia, toda la escritura, mis hermanos, se enfoca en la redención del hombre, de nosotros, los pecadores. Como dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos. Fíjese, ¿cuál es la tarea, mis hermanos? ¿Qué dice en 1 Pedro? Léalo conmigo, 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los justos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué yo puedo hacer, ok, para llevarlos? Porque esto debe, cuando nosotros entendemos muy bien esto, mis hermanos, el deber, la tarea del predicador, tanto como esta iglesia, mis hermanos, yo, el hermano Alejandro, pienso yo, puedo asegurar, puedo hablar por él, que él está comprometido, mis hermanos, de llevarnos a Cristo, ¿sí o no? Esa es nuestra tarea más importante, mis hermanos, de llevar a la congregación a los pies de Cristo. Es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Entonces, como nosotros, como sacerdotes, mis hermanos, tenemos que llevar, ¿ok? Esa es nuestra principal función, mis hermanos, de llevar a nuestra familia, a nuestros hijos. Si le hace falta a mi esposa, mis hermanos, como cabeza de hogar, si le hace falta a mi esposa, mi tarea es de llevarla a Dios. Si usted es esposa, su esposo, ¿verdad?, tal vez te está batallando, su tarea, mis hermanos, es llevarla a Dios, no condenarla, porque esa no es nuestra tarea. Si usted está condenando, pues ya sabe de qué lado está, porque Cristo no vino para condenación, dice, sino que para salvación. Entonces ese es nuestro papel, o esa es nuestra función como sacerdote, mis hermanos. A nuestros hijos, ¿qué puedo yo hacer para llevarlos a Dios? Recordemos a Job, eso es un ejemplazo, mis hermanos. Job,
ofrecía ofrendas todas las mañanas, dice, por sus hijos. Por si, decía, por si pecaban. Cada una de las partes de nuestro ministerio sacerdotal hacia los demás debe tomar en cuenta este contexto, mis hermanos, de redención. Porque sin la redención de nuestro gran sumo sacerdote que es Cristo, todos, mis hermanos, todos pereceríamos de la misma manera. Si nuestro Jesús no vino a morir por nosotros, no nos resgató, no nos compró con su sangre, mis hermanos, todos tenemos el mismo fin. Entonces, mis hermanos, no sé si estamos entendiendo, ¿verdad? Ser sacerdotes de nuestra casa. Entonces, mis hermanos, cuando la iglesia ministra, usted como iglesia también, no solamente el que está a cargo, el pastor, estamos hablando, ya hemos abundado al respecto de esto, que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? De Cristo, que nuestro cuerpo, dice que tenemos que cuidarla porque es el templo del Espíritu Santo. Cuando la iglesia, mis hermanos, ministra a hombres y mujeres, ahí entra usted, cuando usted ministra a sus hijos, a hombres y a mujeres en la calle. Por ejemplo, la hermana Lucía viajó a México, ella decía que le compartió el evangelio a alguien en el avión o en otro lugar. Dice que se entregaron a Cristo, ¿verdad? En otra ocasión usted acérquese a ella y ella le va a comentar toda la historia. Entonces, cuando la iglesia ministra a hombres y mujeres de una manera que glorifica a Dios, mis hermanos, conserva esa identidad como sacerdocio santo. Cuando la iglesia se enfoca en lo que agrada a los hombres en lugar de lo que es un sacrificio aceptable para Dios, pierde esa identidad dada por Dios. Entonces, mis hermanos, nuestro ministerio, mis hermanos, tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que conservar esta identidad como sacerdocio santo. Quizás, mis hermanos, a simple vista no tenemos problemas con decir sí. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Podemos decir esto, ¿verdad? Sí puedo ser un sacerdote, puedo ser un servidor de la iglesia, de mi familia, puedo hacer esto, pero tal vez no tenemos muy claro el concepto de realmente ser un sacerdote, mis hermanos. Lo tomamos a veces a la ligera y no le damos la seriedad que se requiere. ¿Por qué? Quizás porque el pecado hoy en día, mis hermanos, quizás el robar ya es común. O sea, el robar, alguien, usted ve que está robando, ya se robó, ya se fue, ya. Hoy en día, mis hermanos, el pecado está a la luz del día. Hoy, mis hermanos, ya no se espera la noche para hacer maldades. Ya hoy en día, a la luz del día, mis hermanos. Solo podemos ver en las redes sociales tanta maldad que ya está a la luz del día. Entonces, por ese motivo, mis hermanos, podemos decir, sí, puedo hacer el papel de sacerdote, pero ¿por qué? Porque no tenemos quizás el concepto verdadero de ser un sacerdote. De venir por nuestra familia, en representación de nuestra familia, ¿usted se imagina a Job, mis hermanos, hacer sacrificios todos los días por sus hijos? Y hoy, mis hermanos, a veces, pues, yo lo digo por mí. No, si usted lo hace, qué bueno, mis hermanos. Por mí, a veces, pues, o sea, nos levantamos, ¿verdad? A las 3, 4 de la mañana, vamos al baño y a veces oramos 5 o 10 minutos y ya nos quedamos dormidos otra vez. Bueno, yo, ¿verdad? Y no aguantamos tanto. Imagínense en aquel día, tenían que escoger un becerro, tenían que escoger un cordero, tenían que degollarlo, tenían que hacer el fuego, ¿verdad? Prender la lumbre. Antes era piedras, como picapiedra, mis hermanos. No había esa tecnología que hoy en día, sacar el encendedor, ¿verdad? Y ya rápidamente el fuego ya está ahí. No. O sea, imagínense a qué hora se levantaba Job
para ir a perseguir ese cordero, agarrarlo y ya, o sea, todo esto, todo es ese proceso, mis hermanos. Y ahora después de que ya está todo, la ofrenda, el holocausto y toda la ofrenda, ahora pedir por ellos. ¿Cuánto tiempo oraba? No sé, no dice la Biblia. O sea, solo pensamos en eso. Y él tenía claro lo que realmente era el pecado, mis hermanos. Era pecar contra Dios. Por eso hoy en día, mis hermanos, a veces tenemos quizás la palabra de Dios no lo tomamos tan bien en serio. Así como dice una predicación del pastor Chuy, una iglesia light. A veces nosotros también ya lo tomamos la palabra de Dios así como light. Pues sí, está bien, ¿verdad? Un pecado, pues está bien, mis hijos no están pecando como los demás. Y podemos pensar como los fariseos, mis hermanos. Ellos no son como los que salen a los bares. Ellos aún todavía no se drogan. Entonces minimizamos el pecado. Muchas veces, mis hermanos, la palabra de Dios es echada de menos. Ya no se toma con seriedad el deber, el ministerio de ser sacerdote, mis hermanos. Hoy en día vivir en pecado parece ser normal, como ya lo dije. Y esto, mis hermanos, nos contradice de ser cristianos. Hasta nosotros mismos a veces toleramos el pecado en nosotros. Es que los demás lo hacen. Es que ellos no se congregan, pues yo tampoco. O sea, nos justificamos. Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo debemos de ejercer? ¿Con qué corazón debemos de ejercer el sacerdocio? Vamos a Hebreos 4, del 14 al 16. Espero, mis hermanos, que Dios les esté hablando, tanto hombres como mujeres, niños aquí presentes, señoritas, todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios, mis hermanos, tomémoslos en serio. A veces por eso Dios también no nos toma en serio, mis hermanos, porque a veces, ahora sí que hay un dicho que ahí se va, ¿no? Así como podamos, ¿no? No, mis hermanos, tomamos en serio, ya en serio, la palabra de Dios, el ministerio que Dios nos ha dado. Tal vez usted dice, es que yo no predico. No, en su hogar, mis hermanos, en su hogar, en su casa, con su familia, con sus hijos, con su esposa, usted esposa con su esposo. Hebreos 4, 14 al 16 dice, ahí el título es Jesús el gran sumo sacerdote. Hebreos, voy a buscar aquí porque voy a tomar algunos puntos importantes. Hebreos 4 y después pasamos al 5. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra, ¿qué dice, mis hermanos? Nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A quién, mis hermanos, tenemos como sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice? Y por eso dice que retengamos pues nuestra profesión. Hay un pastor que él mencionó esto en una prédica, dice, mi profesión, dice, es ser cristiano. O sea, cuando me preguntan, ¿cuál es tu profesión? Es ser cristiano. Y obviamente él lo dice porque refleja eso, mis hermanos. Y nosotros también tenemos que reflejar eso, tenemos que dedicarnos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, o cuántos de ustedes, mejor dicho, cursaron una profesión? Un doctorado, licenciado, abogado, ¿qué más carreras hay?
aviación, científico, ¿verdad? Ya levantó la mano el hermano ahí. Entonces, mis hermanos, ¿qué hace ese profesión para obtener esa profesión? O sea, desvelos, estudio. Y nosotros, ¿cuánto de nosotros nos desvelamos para estudiar en nuestra profesión? En lo que nos realmente debemos de ejercernos, mis hermanos. Hebreos 5, 1, 4. Y ahí vamos a tomar puntos muy importantes aquí, mis hermanos. Hebreos 5, del 1 al 4. Fíjese qué dice ahí. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Ahí está lo que le dije anteriormente, el significado de ser sacerdote. Representación de los hombres, a favor de los hombres. En lo que Dios se refiere, para que presente, ¿qué dice? Ofrendas y sacrificios por los pecados, para que muestre, dice, para que muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues lo que él también está rodeado de debilidad. Creo que ahí nos vamos a quedar, o vamos a leer el 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Vamos a detenernos ahí. En este versículo, o en estos versículos que hemos leído, mis hermanos, vamos a ver 5 puntos importantes de cómo o cuál es el ministerio de ser un sacerdote, un sacerdocio en nuestra familia. Y aquí todos somos incluidos, mis hermanos, tanto mujeres como varones. ¿Ok? Tenemos este ministerio ahora en Cristo. Fíjese, ¿qué dice aquí este versículo? Constituido a favor de los hombres. ¿Qué puede usted entender ahí? A favor de alguien. Como leímos en el Antiguo Testamento, que el sacerdote dice que él llegaba en representación del pueblo para perdón de los pecados del pueblo. Cuando, por ejemplo, usted pecaba, ¿no? Llegaba con su corderito ahí con el sacerdote. Entonces el sacerdote se encargaba de hacer todo el holocausto, todo el sacrificio en representación del pecador. Ajá, en vez de, exactamente. Entonces aquí dice que nosotros tenemos que estar a favor de los hombres. Y muchas veces, mis hermanos, en vez de estar a favor, los condenamos. Me viene en la mente lo que dijo Jesús. Por eso Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba a favor. Aunque son todos nosotros, aún cometemos pecados, ¿sí o no? Y Él dice que está como sumo sacerdote a favor de nosotros, está pidiendo por nosotros. Entonces nosotros tenemos que desarrollar este papel, mis hermanos. Si no lo estamos haciendo, podemos empezar, mis hermanos. Orar unos por otros, apartemos un tiempecito todos los días, allí en un rinconcito de su hogar, empecemos a orar unos por otros, por sus hijos, por si ya tiene nietos, por sus nietos. Que por cierto yo perdí una nieta, no se crea. Es la muñeca de mi bebé, no sé dónde la dejó. Pero entonces mis hermanos, tenemos que orar, mis hermanos, por la iglesia, por nuestros hijos. Mis hermanos, si nosotros empezamos este papel, o sea, mejor dicho, funcionar de acuerdo a lo que es ser un sacerdote, mis hermanos, estoy seguro, mis hermanos, estoy seguro que nuestros hijos van a estar aquí con nosotros, van a aplaudir al Señor, van a gozarse con el Señor juntos con nosotros, mis hermanos. Porque ¿qué dice la Biblia? Que la oración del justo puede más, ¿sí o no?
¿O usted no tiene fe? Orar por los suyos. Si Dios, mis hermanos, no estuviera preocupado por el bienestar de los hombres, no habría creado el oficio del sacerdote. La meta del ministerio sacerdotal es hacer bien a las almas de los hombres, mis hermanos. Es decir, el sacerdote existe por el bien de los hombres. Entonces todo ministerio o todo el ministerio debe estar centrado en Dios, pero también debe tener también un propósito humano. O sea, usted con Dios, pero un propósito de llevar. Recordamos lo que leímos anteriormente, lo que Pablo decía a los Gálatas. Dice, servir en amor y llevar hacia Dios. Él nos llevó, Cristo nos llevó a Dios. Dice la Biblia que Él nos reconcilió con Dios, ¿sí o no? Entonces si nosotros, mis hermanos, queremos ser como Cristo, tenemos que desarrollar ese papel en nuestra familia, mis hermanos. El enfoque, bueno, otro punto, constituidos a favor de los hombres. Otro punto, el enfoque del ministerio sacerdotal en las cosas que Dios se refiere, dice el versículo que hemos leído. Favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Qué quiere decir aquí? Entonces el enfoque del ministerio sacerdotal es reconciliar a los hombres con Dios, mis hermanos, corrigiendo su posición delante de Él. ¿Ok? Es reconciliar, o sea, usted va a orar por los suyos, por sus hijos, por su esposa, o usted mujer por su esposo, por si falla, ¿verdad? Orar por él, orar por ella, por si está fallando. Por sus hijos, orar por ellos, si ellos están fallando. Otra vez, Job. Entonces, este es el deber, mis hermanos, en lo que Dios se refiere. Entonces, la relación del alma que nunca muere, o escuchen, la relación del alma que nunca muere de una persona, mis hermanos, ese debe ser nuestro enfoque cuando vemos a una persona que es un alma que nunca muere. Entonces, si nosotros pedimos por él, si nosotros le enseñamos del evangelio, sus hijos, mis hermanos, sus nietos, mis hermanos, si nosotros no le enseñamos, si no estamos dando un buen testimonio, ¿a dónde van a ir ellos? Podemos verlos así como un alma, mis hermanos. Si lo vemos por una persona, ay, me cae mal esa persona. Pero si lo vemos por un alma, que Cristo murió por él o por ella, entonces vamos a tener esa compasión, ese amor por sus hijos, mis hermanos. Entonces esta preocupación por las almas, mis hermanos, reemplaza las relaciones interpersonales. Por ejemplo, si tenemos una diferencia con alguien, mis hermanos, no sé, tal vez nos hace la vida de cuadritos. Siempre hay personas así, incluso en las iglesias también, que siempre pues hay riñas ahí, ¿verdad? Pero a veces Dios nos pone esas personas para moldearnos, pero tenemos que verlos como almas. Cuando nos acercamos a alguien como un miembro de la iglesia con la intención de involucrarnos en el ministerio cristiano, mis hermanos, como sacerdote, la pregunta principal de nosotros o en nuestro corazón debería ser, fíjese, cuando nosotros nos acercamos a alguien aquí dentro de la iglesia o afuera, ¿cuál es su relación de esa persona con Dios? ¿O qué puedo hacer para mejorarla? Fíjese. O sea, ¿cuánto nosotros hemos pensado en eso, mis hermanos? Con un hermano, ¿qué puedo yo hacer para que mejore su relación con Dios? ¿O cuántos de nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo está su relación con Dios? Así pues, mentalmente, ¿no? No podemos ir, ay, a ver, ¿cómo es tu relación con Dios? No, pero sino que nos acercamos con esa pregunta. ¿Cuál será su relación con Dios? ¿Cómo estará con Dios? Y ahora, ¿qué puedo hacer para que esa persona mejore su relación? Fíjese, mis hermanos, meditándolo muy bien, en nuestro matrimonio, si nosotros pensamos de esta manera, ¿cómo estará mi esposa con su relación con Dios?
¿Qué puedo yo hacer para que mi esposa mejore su relación con Dios? Fíjense, mis hermanos, hombre, sería otra cosa, mis hermanos. Entonces, si un incrédulo, fíjese, si es un incrédulo esa persona, debemos tratar de llevarlo al conocimiento, mis hermanos, salvífico de Cristo Jesús. Si ya conoce a Dios, si ya conoce a Cristo, deberíamos entonces tratar de fortalecer su relación con Dios. O sea, esa es la función de ser un sacerdote, mis hermanos. A partir de hoy, por ejemplo, podemos pensar, ¿qué puedo hacer para que mi hermano mejore, para que mi hermano puede, o alguien que necesita, ¿verdad? ¿Qué puedo yo hacer? Mis hermanos, otro punto aquí que dice este versículo, dice, a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. La principal preocupación del ministerio sacerdotal es lidiar con el pecado, mis hermanos, que ha arruinado la relación de una persona con Dios. Otra vez, no condenarlo, no criticarlo. Aquí nuestra enseñanza debe ser para exhortar, para animar, mis hermanos, todo el tiempo. ¿Qué enseñanza puedo dar para que mi hermano, mi hermana puede mejorar su relación con Dios? Este debe ser nuestro ministerio. Cuando usted se acerca a un hermano, ¿qué puedo hacer? No condenarlo. En el caso de nuestro Salvador, esto implicaba un sacrificio, mis hermanos, una vez para siempre y por todo. O sea, Él murió una vez, ¿verdad? Pero en nuestro caso, mis hermanos, simplemente debemos tratar de ayudar a las personas a ver su pecado y arrepentirse, llevarlo al arrepentimiento para que puedan ser cubiertos por la sangre de Cristo, para que ella o él pues se arrepiente de sus pecados, mis hermanos. Entonces aquí podemos ver cuál es el ministerio del sacerdocio. ¿Verdad que sí podemos desarrollar este ministerio dentro de la iglesia, mis hermanos? Ojalá que así sea, mis hermanos. Pongamos esto en nuestro corazón a partir de ahora, ¿no? Ver qué necesita, qué puedo hacer para ayudar a mi hermano, mi hermana. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa. ¿Qué puedo hacer para que mi esposa se le deleite más en la alabanza, en las predicaciones, para que ella ore, para que ella lea más, para que ella tenga pues obviamente refleje la imagen de Cristo, para que ella ahora sí que como dice la palabra, se sujete voluntariamente, o sea, todo eso, mis hermanos, ¿qué puedo yo hacer? No solamente, es que tú tienes que estar sujeto a mí, no, mis hermanos, ¿qué podemos hacer? Recordemos que somos servidores, ¿qué puedo hacer para servir a mi pareja? Entonces aquí dice, para que muestre para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Fíjese que esto muchas veces ignoramos, que nosotros estamos rodeados de debilidad. Pero vamos a enfocarnos en paciente, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos paciencia para orar para nuestro prójimo? Tal vez, bueno, como el tema anterior, ¿no? Decía, no nos cansemos de hacer el bien. Entonces tenemos que ser pacientes. Si estamos orando por alguien, paciencia, mis hermanos, paciencia. Entonces dice, la palabra aquí que está paciente, también se traduce como benignidad. Benignidad está compuesta de dos palabras. Una de la palabra griega común para referirse es emoción o sentimiento.
También pasión y compasión. Es la palabra paciencia aquí. Significa tener un sentimiento, tener una pasión, tener compasión. O sea, tenemos que tener una emoción también. La otra raíz de la palabra griega común para esta palabra significa como una medida, como un metro. Entonces, esta palabra transmite la idea de moderación y autocontrol. Fíjese, moderación y autocontrol. Espero que estén poniendo atención. Entonces, fíjese, esta palabra benignidad o paciencia literalmente significa lidiar con una pasión medida. O sea, tenemos que tener una medida de pasión. Por eso está la paciencia, porque si nosotros no nos medimos, podemos ser impacientes. Entonces el diccionario griego dice que la palabra significa ejercer moderación hacia los demás en emociones y pasiones. O sea, moderarnos, tener calma, medirnos con nuestras palabras, cómo vamos a llegar con esa persona, no dañarlo más si ya está dañado. Cuando un amigo comete una ofensa, mis hermanos, contra nosotros, lo primero que hacemos es enojarnos, o nuestra pareja. O sea, esto no es incorrecto de enojarnos, porque eso está en nuestra naturaleza de enojarnos. Pero también tenemos que recordarnos que la Biblia dice que podemos enojarnos, airarnos, pero no pequemos. Ahí está la palabra paciencia, o sea, con medida tenemos que tener paciencia para no afectar. Entonces, aunque queremos enojarnos, debemos de tratar, mis hermanos, con paciencia, con benignidad, con una emoción, mis hermanos, con pasión a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Cuando nuestros hijos se han portado mal, pues lo natural es enojarnos, tal vez sentir vergüenza o sentir decepción, decepcionarnos de nuestros hijos, sentirnos también, pues ahora sí que avergonzados, ¿no? De esta reacción de nuestros hijos. Como sacerdotes debemos medir nuestra respuesta, mis hermanos, emocionales para corregir a nuestros hijos. Para que nuestra ira no venga, ¿verdad? Así y podemos destruir una relación con nuestros hijos. Entonces, mis hermanos, la fuerza se encuentra en la paciencia, en la benignidad, para poder gobernar nuestras emociones. Para poder gobernar nuestras emociones, mis hermanos, entonces se requiere el autocontrol con sabiduría. Aquí llegamos al versículo del ejemplo que les he estado mencionando, Job 1:5. ¿Qué dice Job 1:5? Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, dice, Job enviaba y los santificaba, fíjese, los enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. ¿Qué es lo que hacía Job, mis hermanos? En vez de airarse, en vez de destruir una relación con sus hijos, él se iba a orar por sus hijos. Él se iba a dar ofrenda a Dios por sus hijos, pedir por sus hijos. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer como sacerdotes, mis hermanos, cuando pasa algo con nuestra pareja, con cualquier persona? Es alejarnos y pedir por ellos. Ese es el ministerio, mis hermanos, del sacerdocio, llevarlos a Dios. Entonces otro, mis hermanos, punto muy importante, dice que tenemos que ser pacientes con los ignorantes y extraviados. Un sacerdote simplemente debe tratar a los pecadores como personas
ignorantes y extraviadas que necesitan ser instruidas y guiadas de regreso al camino correcto, mis hermanos. Ahí entra lo que en Hechos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Fíjese, ahí está. Ajá. Ese es nuestro papel, mis hermanos. Cuando hay alguien nos ofende, principalmente un incrédulo, mis hermanos, no es regresar con ofensas también, no, sino que ahora sí que arrepentíos. Tenemos que buscar la manera, mis hermanos, tenemos que pensar como Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben. Ahí él estaba viendo la ignorancia de ellos. Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo vemos a los pecadores a quienes debemos ministrar, mis hermanos? ¿Es nuestra tendencia invitarlos o tenemos una perspectiva de odio hacia ellos? Entonces, si tenemos eso, mis hermanos, no estamos ejerciendo el sacerdocio, no estamos haciendo este ministerio. Si nos acercamos a ellos con un espíritu de humildad, mis hermanos, como pecadores redimidos por gracia, guiándolos amablemente y también cuidadosamente a través de la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a lograr este objetivo de reconciliarlos con Dios. Por eso muchas veces, mis hermanos, sabemos y hayan habido testimonios de que hijos de cristianos o de pastores que no quieren saber del evangelio porque, bueno, no sabemos, ¿verdad?, sus vidas, pero puedo estar seguro que no ejercieron realmente lo que es ser un sacerdote, mis hermanos, de lo que la Biblia dice. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender, mis hermanos, de ejercer el ministerio del sacerdocio. Ya vamos a terminar. Para terminar, mis hermanos, quiero decirles que un sacerdote también ejerce el liderazgo espiritual. Debe ser líder, debe ser guía. Por eso somos sacerdotes. Tenemos que guiar al pueblo de Dios, o sea, obviamente hacia Dios. Entonces, como usted como sacerdote en su casa debe de guiar su familia como líder, como cabeza hacia Dios. Así como Moisés, ¿verdad? Él iba siempre adelante del pueblo de Israel. Era líder. Aquí yo creo que ya hemos entendido ahora el papel del líder, mis hermanos. Es servir como sacerdotes. Ser siervos como sacerdotes. En Efesios 6:4 nos indica de cómo un hombre debe ser como padre, mis hermanos. Dice que los hombres deben practicar liderazgo espiritual en el hogar. Efesios 6:4, lo voy a leer rápidamente, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está el sacerdocio, mis hermanos. El padre, que no provoquemos a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Recordemos que el objetivo principal es llevarlos a Dios, no alejarlos de Dios. Aquí en este versículo menciona, mis hermanos, al hombre como sacerdote, vosotros padres, y a la familia, hijos. Ahí está el padre, el líder.
cabeza de hogar. Otra de las cosas, mis hermanos, como segundo, el sacerdote del Antiguo Testamento era visto como padre espiritual también. El sacerdote del Antiguo Testamento era visto como un padre espiritual. Todos podríamos ser padres espirituales a nuestros hijos, no solamente de carne, mis hermanos, sino espirituales también. Que nuestros hijos lleguen al arrepentimiento, que nuestros hijos lleguen a los pies de Dios. Qué bonito sería, mis hermanos, que, soy padre, ¿verdad? Carnalmente, físicamente hablando, engendré a mi hijo, mi hija, ¿verdad? Soy su papá. Pero qué tal si usted dijera, también soy su papá espiritual, porque yo lo llevé a los pies de Cristo. Yo le enseñé el camino. Y por último, mis hermanos, el modelo de Cristo. Este tercer punto proporciona una razón aún más convincente de que los hombres, mis hermanos, deben ser sacerdotes en sus hogares. Precisamente el punto de su obra sacerdotal, mis hermanos, Cristo es considerado como el gran modelo de ser sacerdotes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice que Él amó a la iglesia, o Él nos pide a nosotros amar a nuestra esposa como Él amó a la iglesia. Efesios 5:25. Ahí está el papel del sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Aquí está el deber del varón, mis hermanos, como sacerdote. Dice: maridos, sacerdotes, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó, ahí está el servicio, a sí mismo por ella. ¿Cuántos de nosotros nos hemos entregado? Estamos entregados al servicio de nuestra esposa para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Señor, mi Dios, ayúdenos. Puede ponerse de pie, mis hermanos. En primer lugar, mis hermanos, aprendemos algunas cosas de lo que significa ser sacerdote de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra esposa. Debemos amarla, mostrando una preocupación constante por su bienestar espiritual y su progreso. Y debemos buscar ese bienestar lavándola con el agua limpia, sacerdotal de la palabra. Esa es nuestra tarea como esposo, mis hermanos. Amarla, mostrando una preocupación por ella, como nos preguntamos hace ratos. ¿Cómo está su relación con Dios? También deberíamos hablar con nuestra esposa sobre este asunto, mis hermanos, sobre su vida espiritual. No podemos enseñarle si no hablamos con ella. Sin embargo, estas dos cosas, amar y hablar, son precisamente las áreas donde muchos de nosotros fallamos los hombres, mis hermanos. No hablamos. Para las mujeres, cuando un hombre falla como sacerdote, las esposas y los hijos también deben respetar la autoridad sacerdotal de un hombre y apoyarlo en su rol de ser sacerdote, incluso cuando falla, mis hermanos o mis hermanas. Estar con él incluso cuando falla.
No sé si nos acordamos de Ana en el Antiguo Testamento. Ana es un maravilloso ejemplo. Elí estaba lejos de ser un sacerdote ideal o leal o fiel para Dios. Ana, seguramente ella sabía de lo que Elí estaba haciendo, que no estaba cumpliendo con su rol de ser sacerdote, como representación del pueblo. A pesar de esta verdad, mis hermanos, ella responde respetuosamente a la falta de acusación que Elí le hizo, que ella estaba ebria o borracha. Ella dijo: no, Señor mío. Ella habló, ella respetó el sacerdocio, mis hermanos. El ejemplo de Ana debería alentar animar a las esposas y a los hijos que apoyen, que se sometan a sus padres por el esfuerzo que ellos hacen de ser o ejercer este ministerio. Cuando una esposa usa el pecado de su esposo como una excusa para su falta de respeto, mis hermanos, necesita que le recuerden que solo existe un hombre perfecto en esta vida y que Él es nuestro Señor Jesús. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, personalmente mi Señor, quiero pedirte sabiduría, Señor. Que tú me des sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, para poder ejercer el sacerdocio, Señor. Ser sacerdote, representación de mi familia, Señor. Por si ellos pecan, por si mi esposa peca, por si mis hijos pecan. No solamente ellos, Señor, sino la iglesia también. Por si ellos han pecado también, Señor, pedí por ellos. Por mis padres, por mis hermanos, por los hombres, las mujeres que están a mi alrededor, Señor. Ayúdanos. Te pido por los varones aquí, Señor mi Dios. Mi hermano Miguel, mi hermano Alejandro, mi hermano Dionisio, mi hermano Ernesto, mi hermano Edison, mi hermano Alex Picón, que se quedó en casa, mi hermano Gustavo, y por sus esposas, que podamos ejercer el sacerdocio en nuestra familia, Señor. Que nosotros podamos, mi Dios, pedir por ellos, que nosotros podamos llevarlos a tus pies, ser pacientes, ser compasivos por ellos, Señor. Te pido, Señor, por las esposas, mi Dios Padre Todopoderoso, que ellas también puedan ejercer este ministerio sacerdotal, Señor, con sus hijos, incluso con su esposo. Ayudar a su esposo a que ellos ejerzan este ministerio, Señor, mi Dios Padre Todopoderoso. Sé, Señor, que es muy difícil sin tu ayuda, Señor. Te pedimos de tu gracia, Señor mi Dios, que tú derrames de tu gracia por cada uno de los que están aquí presentes, Señor mi Dios, para que nosotros podamos ejercer este ministerio, Señor, no solamente en nuestro hogar, sino que aquí en la iglesia, Señor. Que aquella persona que necesita ayuda, Señor, nos acerquemos con ese propósito de ayudarlo, de animarlo, de llevarlo al arrepentimiento si ha cometido algún pecado, Señor. Ser ese papel, funcionar como sacerdote en nuestra iglesia, Señor. Si hay alguien, Señor, pidiendo ayuda, viene en ayuda de tu presencia, en ayuda de tu palabra, que cada uno de los que estamos aquí podamos ejercer ese ministerio, Señor. Te rogamos por nuestros hijos, Señor. Te pedimos, Señor,
Humildemente, Señor, te pedimos por cada uno de nuestros hijos. Yo te pido, Señor, yo creo que mis hermanos van a mencionar a sus hijos en su oración. Yo te pido por los míos, Señor. Te pido por Byron, por Vicky, por Sarita, Señor. Te pido por si ellos, por Byron, que es el mayor, si él ha pecado, Señor, perdónalo. Por Vicky, Señor. Por la bebé también, Señor, mi Dios. Te pido por ellos. Te pido por los hijos de mis hermanos aquí, Señor. No importa qué edad tengan, Señor. Queremos ayudarlos. Queremos llevarlos a tu presencia. Queremos que ellos te conozcan, Señor. Te pedimos gracias, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mis hermanos. Pedimos, Señor. Amén y amén.